En esta ocasión se reconocerá. Muy buenas tardes, transmisión en vivo desde el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Hoy miércoles 9 de septiembre del año 2025, la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, acompañada por el Ministro del Interior y el Presidente del Consejo de Ministros, participan de la ceremonia que se viene desarrollando a esta hora de la tarde, en el cual se va a condecorar a varios miembros de la Policía Nacional quienes se encuentran en calidad de retiro. Hoy se llevará a cabo la ceremonia de condecoración, medalla al defensor de la democracia, al conmemorarse el Día de los Defensores de la Democracia y ascenso excepcional al grado de general de la Policía Nacional al señor coronel de la Policía en retiro, Benedicto Jiménez Vaca. Escuchemos el documento que en este momento se está dando lectura. Las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución a los efectivos de la Policía Nacional del Perú, aquí presentes. Artículo 6. Otorgar la condecoración medalla al defensor de la democracia en el grado de Gran Cruz al señor general Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Benedicto Nemesio Jiménez Vaca, en su condición de miembro del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, propuesta por el Ministerio del Interior. La presente resolución suprema es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros. Regístrese, comuníquese y publíquese. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta Constitucional de la República. Señor Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Hay que señalar más que en esta actividad se van a condecorar a 130 integrantes de la Policía Nacional en mérito a su valiosa contribución en la defensa del Estado de Derecho. A continuación, el toque de silencio. Muchas gracias. De esta manera escuchábamos el toque de silencio a cargo de un suboficial de la Policía Nacional en honor y en homenaje a aquellos efectivos de la Policía Nacional quienes ofrendaron su vida por la democracia y la paz en nuestro país. La condecoración medalla al defensor de la democracia. En primer lugar, se impone la condecoración en el grado de caballero al capitán de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, señor Luis Fernando Álvarez Bueso. Lo invitamos y fuerte las palmas para el señor el capitán de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Luis Fernández Álvarez Bueso, recibe su condecoración en el grado de caballero. Fuertes los aplausos. Muchas gracias. Hay que señalar que el grado de caballero es la medalla que se otorga a quien Seguidamente participó de manera directa al coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, realizando labores de apoyo Alfonso logístico Gilberto o armado en Chávez defensa Estrada de la población y de la democracia. La señora Presidenta Constitucional de la República lo condecora en el grado de caballero.
Fuertes los aplausos para el coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Lo invitamos, por favor, nuevamente nos acompañe desde el público. Ahora invitamos al suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, señor Mario Quispe Wilca Huamán. Fuertes los aplausos para el señor. La señora Presidenta Constitucional de la República le impone la condecoración en el grado de oficial al suboficial superior, señor Mario Quispe Wilca Huamán. Fuertes los aplausos. Indicar que el grado de oficial se otorga a quienes participaron en la planificación de actos de enfrentamientos contra subversivos que permitieron la preservación, fortalecimiento de la institución. Es por eso que se procede en estos momentos a otorgar el grado de oficial a los efectivos de la Policía Nacional, quienes defendieron la democracia. En esta ocasión podemos apreciar a la esposa de uno de los suboficiales que el día de hoy reciben el grado de oficial. El suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, William Dionisio Silva Aquino. Así como reciben esta condecoración las esposas, los hijos y las madres de los suboficiales también reciben este grado, que por ejemplo es de comendador, que se otorga a quienes participaron directamente en actos de enfrentamiento contra subversivos. Muchas gracias. Ahora invitamos al suboficial superior de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, señor Juan Concha Dávila. Fuertes los aplausos para el señor. La señora Presidenta Constitucional de la República le impone la condecoración en el grado de comendador al suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, señor Juan Luis Concha Dávila. Fuerte las palmas. Muchísimas gracias. Ahora invitamos al escenario al suboficial superior de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, señor Sergio Alfaro Ábalos. Fuertes los aplausos para el señor Sergio Alfaro Ábalos. La señora Presidenta Constitucional de la República le impone la condecoración en el grado de comendador al suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, señor Sergio Alfaro Ábalos. Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos nuevamente para nuestro suboficial en situación de retiro. Invitamos al escenario a la señora Magda Jacqueline Valverde Tovar, viuda de Rojas. Fuertes las palmas para la señora. La señora Magda Valverde Tovar, viuda de Rojas, recibe la condecoración en el grado de comendador a nombre de su esposo, el alférez de la Policía Nacional del Perú, Henry Manuel Rojas Mori, fallecido en cumplimiento del deber. Fuertes los aplausos para la señora Magda Valverde Tovar, viuda de Rojas. Muchísimas gracias. Ahora invitamos al escenario al mayor de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, señor Hugo Arbi Castro. Fuertes los aplausos para él. La señora Presidenta Constitucional de la República le impone la condecoración en el grado de comendador al mayor de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, señor Hugo Arbi Castro. Fuertes los aplausos.
Muchísimas gracias. Invitamos al señor Juan Gilmer González Sandoval. Fuerte los aplausos para el general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro. La señora Presidenta Constitucional de la República le impone la condecoración en el grado de Gran Cruz al general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, señor Juan Gilmer González Sandoval. Hay que señalar que la condecoración de Gran Cruz, esta condecoración es otorgada a quienes participaron directamente en la captura de altos mandos terroristas, demostrando valor y sacrificio al cumplimiento de su deber, que implicó incluso riesgo a sus vidas. Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos nuevamente para el señor. A continuación, se procederá con la entrega de la insignia de mando en el grado de general de policía en situación de retiro al señor Benedicto Jiménez Vaca, a quien, mediante resolución suprema número 187/2025, se le confiere el ascenso excepcional por acción distinguida al grado de general de la Policía Nacional del Perú en reconocimiento al exitoso operativo que tuvo como objetivo primordial la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Apreciar a todos los miembros de la Policía Nacional quienes participaron en este importante operativo, ponerse de pie para de esta manera saludar al general en retiro Benedicto Jiménez Vaca. Ha sido condecorado con la insignia de mando en el grado de general de la policía. De igual manera, se le impone la condecoración de la medalla al defensor de la democracia en el grado de Gran Cruz al general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, señor Benedicto Nemesio Jiménez Vaca. Fuerte las palmas para nuestro general. De condecoración que se viene desarrollando a esta hora de la tarde en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, con participación de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el Ministro del Interior, Carlos Malaver, así como el Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arán. Tendremos las palabras del general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, señor Benedicto Nemesio Jiménez Vaca. Por favor, tomamos asiento. Ahí podemos apreciar al general de la Policía Nacional en retiro, Benedicto Jiménez Vaca, quien hará el uso de la palabra en representación de todos sus compañeros y hermanos de armas, quienes hoy reciben esta condecoración. El general Benedicto Jiménez Vaca fue uno de los artífices y quien participó de la captura del siglo al genocida y cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Boluarte Segarra, Presidenta Constitucional de la República y Jefe Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señor Eduardo Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Alberto Malavero Díaz, Ministro del Interior. Señores Ministro de Estado, General de Policía Víctor José Sanabria Angulo, Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Teniente General PNP Óscar Manuel Arriola Delgado, Jefe de Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú.
Max Freddy Pérez Rodríguez, viceministro del Orden Interno del Ministerio del Interior. Teniente General Johnny Armando Vélez Noriega, Inspector General de la Policía Nacional del Perú. Señor Máximo Ramírez de la Cruz, Director General de la Defensoría de Policía. General PNP Juan Ilmer González Sandoval, compañero de muchas aventuras en la lucha contra el terrorismo, aquí presente. Señores oficiales y suboficiales condecorados con la medalla Defensores de la Democracia, señoras viudas y deudos de los defensores de la democracia, señores oficiales superiores, oficiales, suboficiales superiores, suboficiales técnicos, suboficiales en situación de actividad y retiro de la Policía Nacional del Perú, empleados civiles, distinguidos invitados. Señoras y señores, es para mí un honor dirigirme a ustedes en este magno evento en donde el gobierno, liderado por la señora Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, en una muestra de elevado espíritu de justicia y gratitud, con los guerreros defensores de la democracia en los tiempos aciagos del terrorismo, se le concede la condecoración Medalla al Defensor de la Democracia a miembros de la PNP aquí presentes. Según la Resolución Suprema 175-2025 PCM Lima del 22 de agosto de 2025, se aprueba el otorgamiento de la condecoración Medalla al Defensor de la Democracia, hecho que responde a su valiosa participación en la captura de altos mandos terroristas, así como actos de enfrentamiento contra subversivos que permitieron la preservación, fortalecimiento y la restitución del sistema democrático a nivel regional o nacional, demostrando valor y sacrificios superiores al cumplimiento del deber que implicaron riesgo para su vida. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué defensores de la democracia? Muchos recordarán que en los inicios de la década de los 90, cuando el terrorismo estaba en su máxima expresión de violencia extrema en cuanto a sabotajes, asesinatos, ya la democracia no era viable. Incluso hasta ahora existe una corporación RAND que hace una evaluación del terrorismo a nivel mundial, donde se decía la democracia está perdida en el Perú, ya no era viable. Esto hizo que muchos peruanos migraran al extranjero a ponerse a buen recaudo y muchos se quedaron a luchar por nuestra patria. No había inversiones, la economía y la seguridad pasaban por su peor momento. Entonces un grupo de policías, renovando métodos y aplicando la inteligencia operativa, llevaron a cabo la Operación Victoria el 12 de septiembre de 1992, que culminó con la captura del líder senderista Abimael Guzmán, punto de quiebre de esta lucha que llevaba 2 décadas, marcando un antes y un después en la historia del combate del terrorismo en el Perú. Personalmente, con mucha humildad, aprendida con los años y los golpes de la vida, tengo que agradecerle a la señora Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, de todo corazón, señora Presidenta, y al Ministro del Interior, Carlos Malavero Díaz, porque en el mes de julio del presente año me honraron otorgándome el ascenso al grado de General de Armas de forma excepcional mediante la Resolución Suprema número 187-2025, que para mí constituye un alto honor y un legado para mi familia, principalmente mi nieta aquí presente, que yo sé que valora esta presea. Finalmente, en nombre de mi compañero de armas, viudas y padres de policías aquí presentes, quiero resaltar que este reconocimiento que se nos concede como defensores de la democracia es un incentivo moral para los integrantes de la fuerza del orden, que se enfrentaron al terrorismo en sus más variados matices y al crimen organizado. Asimismo, expresar de que siempre habrá un gobierno como el actual, grato con sus valientes policías,
que llegan a ofrecer sus valiosas vidas por defender la democracia, la justicia y la paz. Muchas gracias, señora presidenta. Ahí escuchábamos las palabras del general en retiro Benedicto Jiménez Vaca, quien agradecía a la presidenta Dina Boluarte por este reconocimiento a sus compañeros de arma y daba a conocer el trabajo que realizó junto a otros miembros de la Policía Nacional para lograr la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. General de Policía Víctor Sanabria Angulo. A continuación escucharemos también las palabras del general de la Policía Nacional del Perú, Buenas Víctor tardes con Sanabria. todos y todas. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de nuestro país. Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señor Eduardo Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Carlos Alberto Malavero Díaz, Ministro del Interior. Señores Ministros y Ministras de Estado. Señor Maxe Freddy Pérez Rodríguez, Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. Señor Teniente General Oscar Manuel Arriola Delgado, Jefe del Estado Mayor. Señor Teniente General John Armando Vélez Noriega, Inspector General de la Policía Nacional del Perú. Señor Máximo Ramírez de la Cruz, Director General de la Defensoría del Policía. Señor General en situación de retiro Juan Gilmer González Sandoval. Señor General en situación de retiro Benedicto Jiménez Vaca. Señores oficiales superiores, oficiales, suboficiales superiores, suboficiales técnicos, suboficiales en actividad y retiro de la Policía Nacional del Perú, condecorados con la Medalla Defensores de la Democracia, señoras viudas y deudos de los defensores de la democracia, señores oficiales superiores, oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, empleados civiles, distinguidos invitados, señoras y señores. La democracia es tan sólida como cuando los hombres y mujeres que conviven en ella crean fehacientemente en que es un éxito de convivir con derechos y libertades que aseguren el desarrollo de la patria. Y esta democracia se vio afectada por una corriente de violencia y crueldad que hizo correr ríos de sangre en nuestro país. Aquellos pueblos que fueron azotados por la criminalidad, con aquellos conciudadanos y jóvenes patriotas que fueron asesinados vilmente. Lucanamarca jamás será quitado de nuestra mente. Tarata jamás será olvidado. Y ahí, cuando la patria estuvo en peligro, ustedes, que hoy son condecorados como defensores de la democracia, pusieron su vida, vieron caer al costado al compañero que no regresó a casa, fueron a dar el pésame a las viudas, vieron crecer a los huérfanos y se sintieron más hermanos y más patriotas. Y esos años pasaron en el olvido. Las canas tejieron cada vez más blancas las cabelleras, pero el orgullo siempre estuvo en vuestro corazón. Y hoy, como lo dijo nuestro general, se hace justicia, algo que el Estado siempre debió reconocer. El valor y la dedicación de los hombres y mujeres que defendieron la democracia que hoy permite vivir adecuadamente a nuestros ciudadanos. Y el caso principal, como reconocimiento a aquello que debe ser parte del Estado, es de nuestro general Benedicto Jiménez Vaca, aquel oficial egresado en 1977 que salió de las cunas de los detectives peruanos y que fue el estratega de una victoria definitiva de todas aquellas que conseguimos en el campo con sangre, sudor y lágrimas, pero acá con inteligencia operativa que libró la batalla decisiva para detener a aquella cabeza cruel que dirigía el ataque hacia los peruanos y con ello lograr la pacificación nacional. A veces vamos a los cementerios y en el mausoleo dice la nación a sus héroes, y cuando pasamos a retiro o nos entregan nuestras resoluciones dicen agradecerle a nombre de la nación. Pues se le agradece al hombre que es un héroe en vida, y por eso agradezco particularmente a la señora Presidenta de la República por su predisposición a hacer realidad la gratitud de la nación a un héroe en vida. Y la gratitud
y la gratitud de todos los peruanos a todos ustedes, los héroes que siempre tendrán el alma vestida de rojo y blanco y prestos a servir, listos a morir por nuestra patria. Le agradezco sinceramente que ustedes hayan compartido esta ceremonia porque es un orgullo para el Comando Institucional haber logrado el reconocimiento que se le debía por años. Y solamente para concluir, era irónico que todos los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia hayan sido condecorados y no el creador y fundador. Por eso, muchas gracias, señora Presidenta, muchas gracias a ustedes y siempre, con honor y cariño, nuestra Policía Nacional defenderá la democracia de nuestro país. Muchas gracias. Escuchábamos palabras del comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Sanabria Angulo, quien participa de la ceremonia de condecoración, medalla al defensor de la democracia al conmemorarse el Día de los Defensores de la Democracia, y también ascenso excepcional al grado de general de la PNP al señor coronel Policía Nacional de Retiro, Benedicto Jiménez Vaca. Como acto central escucharemos palabras de la presidenta Dina Boluarte. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro del Interior, señores ministros de Estado, señores comandante general de la Policía Nacional del Perú, señor jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, señor inspector general de la Policía Nacional del Perú, director general de la Defensoría de Policía del Ministerio del Interior, señor general en situación de retiro, Benedicto Jiménez Vaca, queridos condecorados defensores de la democracia, señores oficiales y suboficiales, señoras y señores familiares y deudos de los valientes condecorados que entregaron su vida en cumplimiento del deber. Hace décadas, exactamente iniciando 1980, empezó en el país la era del terror. Una época que marcó nuestra historia con sangre, con lágrimas, con miedo y con demencia. La irracionalidad en su máxima expresión asesinó con la mayor de las crueldades, dividió familias o los extinguió, hizo que miles dejaran sus casas y sus pueblos para evitar morir asesinados. Y es importante recordar esta época terrible porque solo así aprenderemos a no volver a cometer los errores que llevaron al país a esa aberración. Como dijo el general Benedicto Jiménez, la democracia en el país en esos tiempos ya la daban por perdida. Los que no vivieron esos tiempos, pues no pueden valorar lo que sí vivimos, esa crueldad. Recuerdo mucho que en mi provincia, Aymaraes, parte del departamento de Apurímac, que asoló Sendero Luminoso, a los alcaldes elegidos en democracia, que venciendo la ideología insana de aquellos que decían que no tiene que haber democracia, los llevaban a las plazas públicas y delante de sus esposas y de sus hijas los asesinaban con una piedra en la cabeza porque decían esas voces insanas con estos demócratas electoreros y oportunistas, mientras el alcalde estaba de rodilla y lo señalaban con el dedo, decían esos
de mentes insanas. No podemos perder una bala, y le reventaban el cráneo con una pedrada. Mientras su familia les imploraban piedad de que no mataran a su padre, a su esposo. De eso hablamos cuando decimos terrorismo. Y esa historia negra no debe de regresar. Y por eso, año tras año, saldremos como Estado para dar el reconocimiento que se merecen nuestros héroes en defensa de nuestra democracia. Y sobre todo, también debemos recordar que hubo peruanos de bien, verdaderos hijos de la patria, héroes que enfrentaron a los terroristas, los capturaron, los pusieron tras las rejas, devolviéndonos nuevamente la tan ansiada paz. Es por eso que hoy, con honor y orgullo, conmemoramos el Día de los Defensores de la Democracia, un día para honrar a los valientes peruanos y peruanas que pusieron por delante los intereses de la patria, arriesgando incluso sus propias vidas. Porque con inteligencia, entrega y amor a los colores de nuestra bandera, marcaron un hito histórico al capturar al cabecilla Abimael Guzmán y trazar la derrota, primero de Sendero Luminoso y posteriormente del MRTA. El terrorismo pretendía ganarle a la democracia, pero sus planes se quebraron frente a nuestros valiosos policías, como los 215 que hoy nos acompañan física y espiritualmente y que reciben una justa condecoración por su sacrificio en bien de la patria. General Benedicto Jiménez, General Juan González, Coronel Alfonso Chávarri, Capitán Luis Álvarez, suboficiales y superiores Sergio Alfaro, Juan Concha y Mario Quispe, a ustedes, nuestros héroes, que la gloria de Dios y el respeto del pueblo peruano, de toda una nación, colmen sus valientes acciones que desde el corazón libraron por la defensa de nuestro país. De igual forma, para el alférez Henry Rojas y el suboficial de segunda William Silva, quienes ofrendaron sus vidas por el Perú. Lo hemos dicho antes y lo diremos siempre: terrorismo nunca más en nuestro país. Los peruanos queremos paz para seguir construyendo un futuro con esperanza. Por eso nuestro gobierno, de la mano de nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas, continúa firme en la lucha contra los remanentes del terrorismo, contra la delincuencia organizada y contra todo aquel que pretenda instaurar el caos en el país. El Perú está formado y hecho por mujeres y hombres valerosos como los que hoy nos acompañan, y jamás retrocederemos un solo paso ante el terror. Mientras tanto, seguimos combatiendo otros enemigos de la patria, como la pobreza, la inflación, las brechas sociales históricas,
el olvido y la desidia que ha soportado por años nuestra población más vulnerable. Combatimos reactivando y consolidando nuestra economía, destrabando obras frenadas por la corrupción, construyendo más colegios que otros gobiernos no lo hicieron, más hospitales, más carreteras, más puentes que unen a los pueblos y llevando agua y saneamiento básico donde antes no había nada. Y lo hacemos siguiendo el ejemplo de nuestros defensores de la democracia en unidad, con vocación de servicio y con ese inmenso amor a la patria que cobijamos desde que tenemos uso de razón. Nada ni nadie nos va a doblegar. Queridos defensores de la democracia, héroes nuestros, tienen un gobierno que los defiende, que los honra y que está con ustedes. Y por eso promulgamos la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa. Todos ellos que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, en reconocimiento a su sacrificio en defensa de la paz. La ley de amnistía se ha dado según el principio de separación de poderes y como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de Derecho, generando un gran sufrimiento a nuestro pueblo. Frente a la resolución de la Corte de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema. Y yo le pregunto a ellos, ¿dónde está la reparación civil para la patria, para nuestro país, para nuestro Perú que amamos? De los 20 años que lo han condenado al hambre, al terror, al desangramiento, ¿dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? A ellos, a los de la Corte, les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación? 20 años de terror. ¿Y dónde está la reparación civil para los 70,000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA? ¿Dónde está la reparación civil para ellos? Esos son los derechos humanos que les debe de preocupar, procurar desde sus cargos que ostentan y no querer seguir sangrando al pueblo peruano que se pone firme para decirle al terror, nunca más en mi patria. El Perú, como país demócrata, que se rige con sus propias normas, que defiende desde el Ejecutivo el Estado de Derecho, seguirá cooperando con la oficina del Alto Comisionado, pero observando, jamás agachando la cabeza. Seguiremos fortaleciendo la defensa de los derechos humanos, claro que sí, porque nos importa la vida, nos importa la calidad de nuestros compatriotas. Desde el Ejecutivo y desde el Estado jamás se provocó la violencia. Y eso es lo que hay que mirar desde esos espacios internacionales. Todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a
a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia. Y no vamos a permitir injerencia de ningún tipo, ni de ningún organismo internacional. El Perú venció al terrorismo, el Perú aprendió a vivir en paz, y eso es lo que anhelamos como compatriotas, a vivir en paz y buscar nuestro desarrollo y tejer nuestra propia historia, sin que nadie nos diga cómo la debemos tejer. De esta manera, honramos a los que entregaron sus vidas luchando contra el terrorismo y que en lugar de ser reconocidos, cargaron con procesos judiciales y acusaciones injustas por años, mientras que algunos terroristas ya están en libertad y nuevamente se están organizando con esa mente insana para nuevamente causar terror y muerte en nuestra patria. Pero los demócratas, hombres y mujeres de pie, no se lo vamos a permitir. Por eso que en las próximas elecciones entregaremos el mandato de gobierno al que salga democráticamente elegido, y se debe de respetar conforme a la Constitución el periodo al que fue elegido tanto la Cámara de Representantes en el Congreso como la fórmula presidencial. Es esa la forma en la que debemos de caminar, hombres y mujeres, pero hay que tener presente quiénes generan el terror, quiénes desangran a nuestra patria, quiénes generan la violencia. Tengamos atención con ellos, porque ellos no aman la patria. Ellos lo que buscan es el caos, el anarquismo, porque solo así pueden vivir en mitad y en medio de lo que ellos mismos provocan: la violencia, la anarquía, la desunión, la polarización. Pues nosotros, los que sí vivimos con el terror, los años 80 y los 90, sabemos con convicción cuando decimos hay que defender la democracia. Lo decimos por convicción, no solamente de pensamiento o palabra. Lo decimos porque sentimos en carne propia que hay que protegerla y hay que hacerla madurar para que nunca más en nuestra querida patria vuelva el terror que nos provocaron estos dos grupos insanos terroristas. No abandonaremos a nuestros defensores de la democracia, porque la gratitud de la patria no tiene fecha de caducidad. A quienes velan por una amnistía y hasta el pago de reparaciones para los terroristas, y ahora nos critican por reconocer a quienes de verdad defendieron al Perú, a ellos les decimos que a nosotros no nos engañan. Pretendieron vestir de cordero al lobo, pero en nuestro gobierno los estamos desenmascarando. En los años 80 y 90 incursionaban en los pueblitos cargados de sus armamentos, y el campesino y la señora se asustaban. Los obligaban a que les regalaran sus gallinitas, sus ovejitas, sus llamitas. Y como se oponían, porque era su único medio económico para la sobrevivencia de la familia, violaban a sus mujeres, se llevaban a sus niños para enrolar sus filas criminales. Y si el padre salía a defenderlos, los mataban. Ese es el terror que vivimos los que estuvimos los años 80 y 90 hasta el 2000 en nuestras zonas de origen. Quizá muchos jóvenes no sepan, y la historia no está bien contada.
La contaron a media caña para victimizar al terror y convertirlo en victimarios a quienes defendieron nuestra patria, nuestras vidas y nuestra democracia. Esa es la historia real que hay que volverla a contar, que volverla a escribir y que nuestras niñas, niños, adolescentes sepan lo que realmente vivió el país en los 80s, en los 90s. En los centros universitarios se daba también la batalla. A los que queríamos participar en elecciones universitarias nos decían revisionistas, electoreros, oportunistas, y nos agredían físicamente en los campus universitarios. Ese tipo de violencia a los centros de estudio de nuestras universidades no debe de volver. Lo que tiene que haber en nuestros colegios primarios, secundarios, pedagógicos, técnicos y universitarios tiene que ser la enseñanza real para ser grandes profesionales, sin ideologías desfasadas, trasnochadas. Aquí estamos y estaremos de pie para defender la democracia, que aún es débil en nuestra patria. Y hay que decirlo también con total firmeza. Tenemos que hacer que nuestra democracia sea fuerte, robusta y digna para que se pueda seguir tejiendo de esa manera la historia de nuestro querido Perú. Acá velamos por los verdaderos héroes, algunos de los cuales están hoy con nosotros, pero otros no, como la señora que extrañará a su hijo o la señora que extrañará a su esposo. Pero aquí estamos, abrazándolos hasta el infinito. Haremos respetar los derechos de quienes realmente cumplieron con el país en sus momentos más aciagos. No permitiremos que los victimarios se transformen en víctimas. No permitiremos que quienes nos abandonaron en un momento tan incierto ahora nos digan qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Con firmeza y decisión seguiremos hasta el último día de nuestra gestión, trabajando por los derechos de todos los peruanos y en especial por los más vulnerables, por quienes más lo necesitan. Y estaremos transfiriendo en democracia el gobierno a la próxima gestión. Y lo haremos con la frente en alto, porque estaremos dejando un país distinto al que nos entregaron aquel 7 de diciembre con el golpe de Estado que diera, distinto a la violencia que seguida a ese golpe vino, 500 manifestaciones violentas. Nunca desde el Estado se inició la violencia, todo lo contrario, salimos a defender dentro del marco constitucional y el Estado de Derecho. Y hoy tenemos el Perú que tenemos, en paz, con una economía sólida, con la inflación más baja de la región, con una moneda fuerte. Y ese es el Perú que queremos. Y seguiremos caminando y labrando los pasos día a día para que se consolide nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, el respeto a la institucionalidad y el respeto a nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución. ¡Que viva el Perú y que vivan nuestros defensores de la democracia! Escuchábamos palabras de la Presidenta de la República, quien participa esta tarde en el gran comedor de Palacio de Gobierno de la ceremonia de condecoración Medalla al Defensor de la Democracia. Hay que señalar que un 12 de septiembre los héroes de la democracia, quienes hoy han sido condecorados, lograron la captura
de uno de los cabecillas más sanguinarios de la época más negra de nuestro país, como fue Abimael Guzmán, líder terrorista. Y precisamente la mandataria recordaba que en aquella época de los años 80, el terror se había apoderado del país y que incluso en la zona donde ella vivía, en Chalhuanca, los terroristas llegaban y ajusticiaban a las autoridades que habían sido elegidas por la población. La presidenta Dina Boluarte, durante su discurso, ha señalado que su gobierno va a defender hasta el último día en que se quede en la administración a todos los héroes de la democracia y que el gobierno que hoy dirige los va a estar acompañando a cada uno de ellos. Ahí podemos apreciar al general en retiro, Benedicto Jiménez, quien fue uno de los artífices en la captura del líder terrorista o del cabecilla terrorista Abimael Guzmán un 12 de septiembre. Vemos también al presidente del Consejo de Ministros como al ministro del Interior. Ceremonia que se viene desarrollando en el gran comedor de Palacio de Gobierno, con participación de los ministros de Estado, quienes han hecho un alto en la sesión de Consejo de Ministros que se lleva todos los miércoles acá en Palacio de Gobierno. Y de esta manera nosotros vamos culminando ya esta actividad en la que se ha condecorado a los héroes de nuestra democracia. Nosotros regresamos a Estudios Centrales.